24:42, velad pues porque no sabéis a qué hora debe venir nuestro Señor. Amén. Debemos estar preparados, hermanos, debemos estar preocupados y enfocados en el Señor, porque Él es lo primero en nuestras vidas. Amén. Debemos estar expuestos al Señor para que seamos como el varón del Salmo 1 que vamos a hablar el día de hoy, y así el Señor nos use como sus herramientas y siendo testimonio de Él, apartándonos del camino del impío. Y en 2 de Tesalonicenses 3:13 dice: hermanos, no os canséis de hacer el bien. Tenemos que hacer el bien porque el Señor, Él es bueno, Él es el bien. Amén. Y nosotros tenemos que ser su respeto. Amén. Dicho esto, voy a comenzar con la introducción. Estamos viendo el Salmo 1 y hemos visto que evidentemente en este pasaje, en este Salmo, vemos cómo se presentan dos caminos: el camino del impío y el camino del Señor, que nosotros podemos ver reflejado, que seremos bienaventurados. Y vimos la semana pasada la frase corriente de aguas, y se presentaba de cómo tenemos que estar ligados a esta agua para que este árbol pueda nutrirse y pueda crecer. El varón del Salmo 1 puede crecer, se nutre activamente de estas aguas vivas. Dice en 1 Pedro 2:2: desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro nos muestra que debemos escudriñar la palabra. No hay forma de que nosotros podamos crecer de esta forma espiritual si no somos salvos. Tenemos que ser salvos. En la mañana el pastor daba un ejemplo de este deportista que se tenía que fortalecer para que pueda crecer en la fe. Así todas las cosas que nosotros se nos presentan tienen que tener un fundamento para que pueda crecer. Ese deportista se tiene que nutrir, ese deportista tiene que hacer ejercicio. Si no lo hace, va a tener un mal resultado, o como lo podemos llamar, como dicen en este salmo, que no va a obtener buenos frutos. Va a ser un deportista deficiente, va a tener limitaciones. Por eso es importante que nosotros nos podamos nutrir en su palabra, poder orar al Señor, estar en directa comunión con el Señor. Este ejemplo abarca para todos. Todas las cosas que nosotros nutramos de buena forma va a tener unos buenos resultados, más aún si estamos en el Señor. Así que vamos al Salmo número 1 y vamos a leerlo hasta el versículo 3. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque de este salmo, Señor, podemos aprender muchas cosas, Señor, que permaneciendo en ti, Señor, podemos obtener estos frutos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos haces crecer, tú haces que alimentemos a tu espíritu que tenemos dentro de nosotros, Señor. Danos esta capacidad, Señor, para poder nosotros estar firmes en ti y poder dar buen fruto, Señor. Guárdanos, Señor, y guíanos en este momento de aprendizaje, en estos momentos que tenemos para exhortarte a ti. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Este árbol plantado en las corrientes de agua evidentemente tendrá un resultado. Este resultado se llama fruto. Cualquier cosa o acción que realicemos tendrá una consecuencia, sea para bien o sea para mal. A través de este salmo podemos observar que se hace un contraste. Dos tipos de hombres, uno que tiene una relación con Dios y el otro que está apartado. Y hay otra palabra que se le añade, que es en su tiempo. El buen fruto es el que produce el Espíritu Santo. En Gálatas 5:22, el 23 nos da un punto de partida. Nos nombra primeramente los frutos que va a obtener. Estos no son varios frutos, se refiere a un fruto que nosotros, el resultado que podemos tener va a ser lo siguiente, que dice así: el amor es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando más dejemos que el Espíritu Santo tome el control
transcurrir de nuestras vidas, más evidente será este fruto. Dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Jesús también dijo en Juan 15:16, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Claramente se nos enseña que guardando su palabra tendremos este aprendizaje. Nos cuestionaremos las malas acciones que no son fructíferas para bien. Estos frutos tienen que estar en todos los hijos de Dios. No podemos asignarnos ciertos frutos. Esto no es lo que dice este versículo. Nosotros no solamente vamos a tener amor, o benignidad, o bondad, o fe. Nosotros tendríamos que abarcar todas estas cosas. Porque el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser un ejemplo. Debemos ser consecuencia de que Él nos salvó y Él nos cambió nuestros corazones. Estos frutos tienen que... esto lo dejo. Como mencionamos en la predicación pasada, debemos ser un claro ejemplo de que el Señor cambió nuestros corazones. No viendo esto como un pesar, al contrario, debemos atesorarla y con gozo, porque el Señor se goza en estas cosas. Dice en Nehemías 8:10, y no entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Jesús nos dijo claramente lo que debemos hacer para dar un buen fruto. Dijo, permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Pediréis todo lo que quisiereis, y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. Esto aparece en Juan 15:7. Acá podemos ver que se acerca a estas dos últimas predicaciones respecto al Salmo 1. Nos resume cómo debemos andar y dónde tenemos que estar. Dicho esto, podemos ver cómo se representan. Vamos a desglosar uno a uno estos frutos. Yo sé que las hermanas quizás lo están viendo en la reunión de mujeres, pero es bueno que lo tengamos presente. Hay varones que, si su esposa van, pueden compartirlo con ustedes y pueden hacer un contraste con lo que yo voy a decir. Así que vamos al comienzo del fruto. El fruto del Espíritu es amor. Aunque es difícil de definir con palabras, el amor podríamos estudiarlo más en profundidad, quizás en una predicación respecto a todo esto, porque abarca mucho. La Biblia describe cómo se manifiesta esta cualidad. Por ejemplo, dice que es sufrido y bondadoso, que se regocija en la verdad, y que todas las cosas las soporta, todas las cree, todo lo espera, todas las aguanta. Esto aparece en 1 Corintios 13, 4 al 7. Además, quien siente amor demuestra un profundo cariño e interés sincero por otras personas, y es un amigo leal. Dios es amor. Ese efecto, Jehová es la personificación de amor. En 1 Juan 4:8 podemos ver esto. Todas sus obras y acciones lo prueban. Podemos decir que en la cruz es el ejemplo más claro que Dios nos amó. Se nos complica muchas veces poder llevar a la práctica este fruto. ¿Cómo podemos expresar este amor a los que nos rodean? ¿Cómo podemos expresar este amor? ¿Cómo podemos llevarlo a cabo, este amor? Leí en alguna oportunidad y me quedó dando vueltas esta palabra que mencionaba, no recuerdo quién lo dijo. Y predicador creo que decía, ¿cómo te gusta que te amen a ti? Bueno, uno puede decir, yo quiero que no me hablen golpeado, yo quiero que sean cuidadosos conmigo o que no hablen mal de mí. Estas cosas tú tienes que demostrarle al prójimo. Nosotros debemos mostrar este amor porque es la forma más efectiva de nosotros poder saber lo que la otra persona va a sentir. Nosotros podemos expresar este amor porque primeramente Dios nos amó a nosotros. El segundo fruto es el gozo. Estar gozoso no es lo mismo que estar alegre. Pongamos un ejemplo. Una persona que toma alcohol tal vez se ría mucho, sienta una satisfacción momentánea, pero cuando se le pasa la borrachera deja de reírse. Recuerda que todavía tiene muchos problemas. Su alegría es temporal, no era gozo de verdad. Podemos ver esto en Proverbios 14:13. El gozo es algo muy diferente. Es un sentimiento profundo de felicidad o placer que se experimenta al poseer o esperar
algo bueno. Sentir gozo significa que debemos sentirnos felices sin importar que las circunstancias sean buenas o malas. Dice en 1 Tesalonicenses 1:6: y vosotros vinisteis a ser seguidores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu. Hermanos, no olvidemos que nuestros pesares son terrenales. Conversaba con mi esposa hace unos días atrás y podíamos compartir que muchas de las cosas que nosotros nos gustaba hace un tiempo atrás dejaron de tomar importancia, porque el Señor vino a morar en nosotros y cambió toda esa mentalidad que nosotros teníamos. Nos podemos regocijar pasamos problemas, sí, pero estamos en gloria con Él. Debemos regocijarnos porque el Señor nos salvó y nos curó de todos nuestros pesares. El fruto del Espíritu es paz, como cantábamos: paz, paz, cuán dulce paz. Hemos visto que el Salmo 1 nos hace apartarnos del mal. Este fruto hace que podamos estar tranquilos, porque ya estamos haciendo lo bueno y lo que agrada al Señor. Uno, cuando está en pecado, el espíritu se constriñe y nos empieza a cuestionar ciertas cosas. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Fue necesario pecar? ¿Es lo que el Señor quiere de mí? Estas cosas hacen perturbarnos y estar preocupados. En Juan 16:33 dice: os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una persona del mundo interpretaría estas cosas a la ligera. Diría: bueno, entonces puedo descansar, puedo cometer los pecados que a diestra y siniestra, pero los que somos hijos reconocemos que esta paz hace que nosotros no estemos en desobediencia, porque Dios conoce lo que nosotros por fuera y conoce personalmente lo que hacemos. Lo oculto Él lo conoce. No tenemos que sumergirnos en el mundo, porque ya somos victoriosos en Cristo. El fruto del Espíritu es paciencia. La RAE lo define capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Tenemos un claro ejemplo de paciencia con Job. Él perdió todo. Su esposa lo despreció. Le deseó la muerte incluso. Pero él siempre descansó en el Señor. Dice en Job 13:15: aunque Él me mate, en Él esperaré. Es muy común que nosotros nos impacientemos o queramos hacer cosas saliéndonos de nuestros límites, pero esto no sirve de nada. Al contrario, el Señor tiene el control de todas nuestras cosas, de todo lo que nosotros vivamos. Él tiene el control de todo esto. ¿Y qué más paciente que el Señor? Que el Señor, conociendo todos nuestros pecados, Él tuvo paciencia cuando muchas veces lo rechazamos, e incluso en estos momentos quizá muchas veces lo despreciamos de forma involuntaria, pecando. El Señor no hace apartarnos de estos pecados, pero aún así nuestra carne muchas veces se equivoca, pero Él tiene paciencia con nosotros. En 2 de Pedro 3:15 dice: y considerar la paciencia de nuestro Señor por salvación. Seamos pacientes con nuestro prójimo. Nosotros debemos demostrar estos frutos a nuestro entorno, porque de nada nos serviría decir que somos hijos de Dios si nosotros no presentamos todas estas cosas para bien, porque tenemos que representar de que el Señor cambió nuestras vidas para poder llevar el Evangelio con nuestro testimonio. El fruto del Espíritu es benignidad. Busqué en la Real Academia y me apareció cualidad de benigno. No, realmente no me explicó mucho, pero seguí indagando y decía que benignidad se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia. Lo podríamos definir como amabilidad. La palabra del Señor nos enseña que debemos ser así para ser separados de las personas que no tienen a Dios. El Señor, cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, es cierto que Él nos apartó de Él, pero aún así Él fue amable con nosotros. No fue de una forma despectiva. Él pudo habernos matado de un rayo en un instante y se pudo haber acabado todo en ese momento. Pero Él aún así
Él cubrió nuestras prendas y le hizo ropas a Adán y Eva. Por eso nosotros, hermanos, debemos mostrar benignidad con nuestro prójimo, haciendo representación de que nosotros aprendimos estas cosas y que el Señor cambió nuestras vidas. El otro fruto del Espíritu es la bondad, blandura y apacibilidad de genio. Hermanos, debemos tener estas cualidades, debemos pensar en estas como representantes de Cristo. Más aún debemos hacerlas de corazón. ¿Sirve algo en mostrar bondad y después presumir de estas? No, hermanos, debemos tener un corazón presto a ayudar y servir. En Isaías 1:17 dice: aprendan a hacer el bien. Nosotros tenemos que demostrar, ¿cierto? Nosotros cuando estudiamos la palabra podemos demostrar que en toda la Biblia nos enseña cómo fue Jesús, cómo él siendo Dios mostró amabilidad, mostró todos estos frutos los mostró Él para que nosotros podamos ser sus seguidores. Amén. Nosotros debemos ser ecos de Él. Amén. No copias, porque las copias nunca resultan exactas, pero nosotros debemos imitar a nuestro Señor. Amén. Otro fruto es la fe, que se puede definir confianza o creencia o confianza. Todos acá tenemos fe del Señor, como el pastor mencionaba en la mañana. Dice en Efesios 6:16: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es más que creer o reconocer lo que la Biblia enseña. Reconocer lo que la Biblia enseña es la verdad. Pues esta dice que hasta los demonios creen que Dios existe y se estremecen. En Santiago 2:19. Puesto que la base de la fe son las pruebas. Para tener fe primero debemos conseguir conocimiento exacto a la verdad. Otra vez podemos ver cómo la palabra nos muestra que debemos tener conocimiento de Él para poder fundamentar nuestra fe. Tenemos que estar firmes, hermanos, que esta fe no se la lleve el viento. Otro fruto que se nos muestra acá es mansedumbre, y aparecía que es condición de manso. Hay un dicho que no sé si se utilizará en otras partes, que dice que el buey más manso da la patada más fuerte. No sé si la han escuchado. Pero ¿cómo podemos llevar esto a nuestras vidas? ¿Debemos dar esta patada? No, yo creo que no. Debemos estar regidos y sumamente fortalecidos en nuestro conocimiento a las Escrituras. Podemos verla reflejada en nuestra vida diaria, teniendo autocontrol de estos impulsos. Esto no lo hace débil. Al contrario, el buey es un animal fuerte. De hecho, Dios es todopoderoso. Amén. Él puede dañarnos de una forma mala, pero él aún así, Él no lo hace. Él sigue siendo manso. Dice en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Debemos ser mansos, hermanos. Debemos llevar el Evangelio de una forma apacible, ser pacificadores. Aunque muchas veces uno tiene excusas para poder responder feo o podamos estar respaldados de que esa persona me hizo daño a mí, nosotros, hermanos, tenemos que estar llenos de este espíritu para que nosotros podamos llevar este fruto y nosotros podamos reflejar esta mansedumbre que el Señor nos enseña y que el Señor demostró en su vida. Otro fruto que tenemos es la templanza, moderación, sobriedad y continencia. La templanza es el control de los pensamientos, las palabras y las acciones. Los que practican la templanza son capaces de controlarse a sí mismos y demostrar dominio de sus emociones y comportamiento. Tenemos un ejemplo en Efesios 5:18 y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Evidentemente que el alcohol no nos hace ningún beneficio, no hace perder el control. Por eso lo único que debemos estar llenos es del Espíritu Santo, para que nosotros estemos completamente sumergidos con el Espíritu del Señor, practicando lo que enseña su palabra. En Efesios 5:17 dice: por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De nuevo, otra vez, aquí
nos exhorta que nosotros debemos hacer la voluntad del Señor. El Señor no se gloria con nuestro comportamiento malo. Muchas veces podemos tener malas reacciones, pero siempre debemos ser pacificadores. Siempre tenemos que demostrar que el Señor está en nuestro corazón, y muchas veces en nuestro entorno o nuestros familiares nos dicen que, o les llama la atención el cambio que uno ha tenido en sus vidas, en nuestra vida. Pero eso es bueno. Debemos evidenciar de que el Señor a nosotros nos cambió nuestros corazones, cambió nuestra mentalidad, y nosotros poder llevar a cabo lo que la Biblia nos dice, que es llevar el Evangelio a toda criatura. Bueno, para concluir, podemos aprender de este salmo muchas cosas. Nuestro resultado como llenos del Espíritu serán estos frutos, y a su tiempo. Ya que se está estudiando, podemos reconocer estos frutos y llevarlos a la práctica. Debemos estar ligados a nuestro Salvador y andar en los pasos de Él. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. No desaprovechemos lo que tenemos. Dios nos mira en lo público y en lo privado. Él conoce nuestros corazones. Él sabe nuestra comunión con Él. Teniendo este temor, podremos mostrarle a nuestro entorno que somos diferentes. Somos diferentes al mundo, no por obras, sino por la gracia del Señor. Debemos estar con estos frutos. Debemos tener estos frutos. Jesús nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Debemos llevar estos frutos aprendidos. Debemos atesorarlos porque Jesús nos manda que llevemos este fruto. Así que, hermanos, les invito a que nosotros en el Señor podamos llevar este fruto, permaneciendo, ¿cierto?, en estas aguas vivas que mencionaba en el Salmo 1. Porque nosotros tenemos que evidenciar de que lo que nosotros nos estamos alimentando son de cosas buenas, de cosas que glorifican al Señor, aprendiendo su palabra, no solamente para tener un conocimiento amplio, sino para poder llevarlo a la práctica. Amén. Nosotros debemos estar ligados a estas cosas y aprender de Él. Como decíamos, Dios es amor, Dios nos muestra el amor, y nosotros debemos demostrar este amor que nos salvó y que nos limpió. Así que, ¿puedes terminar con un momento de oración? Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos agradecerte tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a poder convivir en este mundo, Señor, y nos hace gozarnos, Señor, en esta tierra, Señor, sabiendo que después en la gloria seguiremos adorándote a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos llevar estos frutos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, Señor, para que nosotros podamos reflejar lo que tú nos enseñaste, Señor, y como tú nos salvaste. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos guardes en la vuelta a nuestro hogar, y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Félix, no se preocupe. Le asigné un tema muy amplio, sin duda, y agradezco esa descripción que encontramos en Gálatas capítulo 5 acerca del fruto que debería ser evidente en la vida de un cristiano. Pero ¿qué pasa si alguien al leer la Biblia, al escuchar Gálatas 5, 22, 23, esto es el fruto del Espíritu, y dice: oh, yo no tengo eso en mi vida? ¿O cómo puedo saber si realmente lo tengo en mi vida? ¿Qué pasa? Y creo que deberíamos hablar otra vez de cómo es que ese fruto llega a estar en la vida de uno. Si yo tengo 5 arbolitos que están creciendo, y digo que, mire, estos son mis arbolitos, son todos manzanos, y 4 de los 5 están produciendo manzanos, porque ya son medio grandes, medio maduros, están produciendo fruto, y este quinto no tiene fruto. ¿Qué podemos hacer para que este quinto también tenga fruto? Bueno, podría ir y comprar algunos manzanos, especialmente los artificiales que no pesan nada, y podría amarrarlo y colgarlo y tendrían su fruto. Pero no, tendría la apariencia de fruto, pero realmente no tendría fruto, tendría una fabricación. Y en el mismo sentido, uno que no es hijo de Dios puede fabricar algo que parece ser amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, etc.
pero realmente no lo va a producir si no viene por dentro de él o ella. Estos 4 que produjeron manzanos tienen dentro de sí la potencial para producir manzana. Este quinto, bueno, no sabemos aún si realmente es manzano y le falta madurar, y ahí el hermano Félix nos habló acerca de nutrirnos de la palabra de Dios. Salmo capítulo 1 nos habla de la importancia de estar no tan solo plantado como vimos hace algunas semanas, sino también plantado junto a corrientes de aguas. Es decir, un árbol para dar fruto necesita tierra, necesita agua, también reconocemos que necesita sol, pero no cabe dentro de la metáfora que Salmo 1 nos está presentando, pero necesita agua, y esa agua yo creo que es el Espíritu Santo. Necesita tierra, y esa tierra es la palabra de Dios. Si yo tengo la palabra de Dios, si yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, yo tengo todo lo necesario para producir fruto. Quizás me falta crecer si no estoy produciendo fruto como debería producirlo. Pero si no tengo el Espíritu Santo dentro de mí, o bien, si tengo el Espíritu Santo, pero no tengo la palabra de Dios porque no estoy leyendo la palabra de Dios, no voy a realmente producir fruto. No puedo alimentarme del Espíritu, no puedo ser lleno del Espíritu si no estoy conectado con la palabra de Dios. Lo que Jesús dijo en Juan 15, versículo 7, el hermano Félix lo leyó antes. Si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisierais y os será hecho, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Llevamos fruto al permanecer en Jesús y al dejar que sus palabras permanezcan en nosotros. Al fondo, claro, ese árbol echa sus raíces a la tierra, pero la tierra también echa al árbol, también está alimentando, está nutriendo a ese árbol, y por lo tanto produce fruto naturalmente. Nadie debería tener que esforzarse para tener amor, gozo, paz, paciencia. Claro, deberíamos a veces recordarnos, debo responder con amor y no con enojo. Debo responder con paz en vez de expresar todo lo que se me vino a la mente en esa oportunidad. Porque luchamos contra la carne, luchamos contra el hombre antiguo, el hombre viejo, podríamos decir. Pero esto viene naturalmente mientras Dios nos llena. Ese quinto árbol, si ese quinto árbol nunca produce manzanas, lo más probable que no era manzano. Podríamos estudiar la hoja que da para tener otra evidencia si realmente era manzano o no era manzano, pero si ese árbol empieza a producir naranjas, ¿qué puedo hacer para que ese árbol empiece a producir manzano? Muy poco. Ahora algún agricultor podría decir que yo puedo, ¿cuál es la palabra? Puedo cortar una rama de un manzano y puedo injertarla, esa es la palabra. Pero no vamos a entrar a toda esa metáfora. El punto es que su ADN, lo que está adentro, está mal. Nunca va a producir manzana hasta que lo que esté por dentro sea cambiado, sea hecho nuevo. Y ahí tenemos la ilustración de lo que Dios hace cuando estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nuevo árbol es, nueva identidad tiene. Todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ahora tengo un ADN nuevo, tengo un corazón nuevo. Ahora voy a producir fruto nuevo. Yo recuerdo haber luchado con esto cuando yo tenía como 8 años. Fue la edad cuando yo empecé a dudar mi salvación. Fui a mi mamá y le dije, es que no sé si soy salvo o no. Veo y escucho testimonios de otros hermanos en la iglesia, y hay peligro en solo compartir estos testimonios. Hermanos en la iglesia quienes tenían testimonios parecidos al del hermano Pablo, que antes de conocer a Cristo era drogadicto, era alcohólico. Amén, gozamos con ese tipo de testimonio. Y él, cuando Dios le salvó, día y noche, casi no me acuerdo de los detalles precisos, pero dejó de tener el deseo, el apetito para todo el pecado que antes tenía. Y ahora era una persona totalmente, radicalmente distinto. Hay peligro en expresar solamente ese tipo de cambio, porque estamos comunicando que primero tienes que correr con el mundo, primero tienes que meterte en todo eso para que Dios te saque y veas el cambio en tu vida. Y yo fui a mi mamá y le dije, es que no he visto ese tipo de cambio en mi vida. Y ella dijo, Natán, nunca has sido un niño tan malo. Dios no tiene que cambiar tanto en tu vida. Por lo tanto, no te preocupes tanto si no has visto un gran cambio en tu vida. Y ella al final me dijo que a su parecer yo era salvo.
ahora me doy cuenta que no era salvo. Yo estaba expresando que dentro de mí no estaba el fruto que debería estar ahí. Ella estaba diciendo que a su parecer no había mucho que corregir. Yo era el angelito, cuéntelo a mi hermano. Yo era el angelito de la familia. Pero dentro de mí yo sabía, no. Y no fue hasta más adelante, a los 12 años, cuando tuve que confrontarme con esa realidad de que yo quizás estaba forzándome a tener amor, gozo, paz, paciencia, porque sabía que eso es lo que uno debería tener. Pero al fondo yo estaba comprando un manzano artificial y colgándole a mi rama, porque yo no era un manzano. Ahora, no me malentienda, si a usted no le gusta la manzana, no es que no le debería gustar a los cristianos, estoy usando solamente una ilustración. Pero cuando Salmo capítulo 1 habla del fruto que este árbol plantado produce, no tiene que esforzarse tanto para producirlo, porque Dios lo obra en él, porque él está plantado junto a corrientes de aguas. Tiene el Espíritu Santo, está alimentándose del Espíritu Santo. Y luego vamos a seguir estudiando este capítulo con el tiempo que nos queda hasta el Señor venga, no hasta que terminemos de estudiarlo, y vamos a luego empezar con otra serie de estudios quizás en la noche. Yo he gozado de todo lo que hemos podido aprender juntos y alguno quizás dice, ¿por qué tanto tiempo si en un sermón yo escuché que alguien predicó de Salmo 1? Está bien. Pero yo creo que al tomar este tiempo nos vamos profundizándonos un poco más en estos aspectos, estos temas más específicos, y podemos más completamente entender lo que la Biblia está comunicando. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de 2 filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir, Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir, Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.